Queridas mujeres, bienvenidas a una nueva entrevista de la Cumbre Online La Mujer y la Vida, en la que estamos explorando cómo aprovechar mejor lo más importante que tenemos las personas, que es la vida. Yo soy Sonia Herrero y soy la fundadora de la Cumbre, y en esta entrevista tenemos con nosotras a Pedro Uribe. Él es psicólogo, es terapeuta y se ha especializado en sexualidad, en género y en masculinidad. Él también es el fundador de Ilusión Viril, y trabaja para prevenir la violencia en la sociedad, la violencia de género, ayudando a los hombres, apoyando a los hombres para que puedan desarrollar una masculinidad más sana. Él ahora nos va a explicar lo que esto significa. Y él ha venido hoy a hablarnos de la importancia de que los hombres también entren más en el mundo del cuidado de la vida y el rol que las mujeres también tenemos en ese proceso. Pedro, muchas gracias por estar aquí, que sé que estás súper ocupado estas semanas y qué bueno que hayas podido hacer un huequecito para nosotras. Muchas gracias, Sonia, gracias a ti por la invitación y felicidades por esta iniciativa. Pedro, ¿qué es para ti cuidar la vida? ¿Qué entiendes tú con eso? Es una gran pregunta porque creo que en estas épocas en las que estamos enfrentados a problemas globales tan complejos, crisis hídrica, problemas ambientales, la pandemia, ¿no? Inmigraciones, tantos problemas, la violencia, para mí cuidar la vida tiene que ver con acciones individuales, pero también colectivas, porque yo creo que algo muy potente que nos enseña los feminismos también tiene que ver con que los cuidados también son un acto político. Y entonces cuando yo lo veo como algo político, quiere decir de que requiere para mí una acción individual, de cómo cada una de nosotros y nosotras nos cuidamos a través de nuestra alimentación, nuestra salud mental, cómo cuidamos nuestros vínculos, nuestra sexualidad, cómo cuidamos a la gente que queremos, pero también implica un ejercicio colectivo de entender que la medida de que yo me cuido, yo también he adquirido ese aprendizaje porque previamente he tenido experiencias de cuidado. Cuando yo he sido una persona que ha sido marginalizada, excluida, maltratada por la sociedad, naturalmente esa persona no va a saber lo que es el cuidado, porque el cuidado no es algo que se pueda enseñar en una aula de clases. La experiencia del cuidado es algo eh, muy mamífero, muy primario, corporal. La experiencia de cuidado es absolutamente corporal, en la conexión con nuestras figuras cuidadoras. Entonces, por eso para mí la dimensión del cuidado es inherentemente política, porque nos hace también hacernos conscientes de que hoy esas personas que sufren y que probablemente también operan desde la violencia, desde el maltrato, desde la negligencia, probablemente también arrastran heridas muy profundas de poco cuidado, muy probablemente en sus infancias o en sus figuras más primarias. Entonces, por eso para mí el cuidarse tiene una dimensión colectiva, que es súper importante. Y de eso precisamente queríamos hablar contigo, ¿no? Porque es, claro, el cuidado, tú lo dices, ¿no? Somos seres mamíferos, todos tenemos esa inclinación natural a cuidar, y al mismo tiempo lo que vemos en nuestra sociedad hispana, así, latina, la española, es que hay una tendencia muy fuerte a que sean las mujeres las que cuidan, ¿no? Que cuidan los niños, que cuidan a los mayores, cuidan las relaciones, y los hombres como que han delegado eso un poco o están un poco fuera, y me gustaría saber cómo lo ves tú esto, que empecemos con eso, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que tiene que ver principalmente con la educación que hemos recibido, ¿no? Y desde las teorías de género decimos que la socialización de género permite que tanto hombres como mujeres recibamos unos mandatos y unas maneras de ser que se espera que podamos cumplir. Y sabemos que los cuidados naturalmente se han ido enseñando, asumiendo de que son las mujeres las cuidadoras, tanto en el espacio privado como en el espacio público, y la mayoría de las mujeres son las que históricamente también han asumido las labores de cuidado de la sociedad. Entonces, algo ha ocurrido en esta ecuación en la que, con el tema de las masculinidades, que es con lo que yo trabajo, que los hombres desde muy pequeñitos entendemos que, por ejemplo, la cocina es un espacio de mujeres, porque ahí las mujeres
cocinan, preparan la comida, preparan la leche para el bebé, la cena, y mientras los hombres de la casa pueden estar viendo la televisión, tomando una cerveza, o los niños saliendo a jugar al patio. Y las hermanas, desde muy niñas, están en la cocina junto a la madre, las tías, las abuelas, como que se asume que ese es un espacio del hogar que está construido para las mujeres. Entonces se le da una connotación genérica a un espacio que evidentemente no tendría por qué tener género, pero históricamente lo venimos reproduciendo así. Entonces, claro, la masculinidad, y hay autoras y autoras que lo dicen, se construye principalmente por oposición, es decir, hacemos todo lo posible por querer que no se nos identifique ni como niños, ni como homosexuales, ni como, es decir, se nos pide que ni como mujeres, o sea, permanentemente tenemos que estar redefiniendo nuestra masculinidad por oposición de aquello que asumimos que es femenino. Entonces, como los cuidados ha sido algo femenino, eso naturalmente ha hecho que desde muy niños los hombres tomemos distancia con eso. Y eso es un problema muy grande porque naturalmente las personas, para poder entendernos y tener relaciones de mayor cuidado, de mayor cariño y de mayor respeto, tenemos que tener una implicación en el cuidado. Pero como dije hace un rato, ese cuidado me lo pueden enseñar en el aula de clases. Yo puedo tomar incluso un curso, un taller, donde me puedan hablar de la corresponsabilidad y decirme lo súper fabuloso que es que los hombres también participemos en los cuidados. Pero si yo no vivo la experiencia, si yo no tengo la experiencia encarnada de lo que yo gano cuidando, es muy difícil que a mí me parezca atractivo hacerme cargo de algo que yo asumo que en la que hay otras que vienen prediseñadas para asumir esas tareas, y que por lo tanto, como esas tareas son rutinarias, generalmente de mucho sacrificio, no tienen ningún reconocimiento, no son remuneradas, y además yo asumo que son de mujeres, ¿por qué yo me voy a querer implicar ahí? Entonces, evidentemente hay un elemento cultural muy poderoso que hace que los hombres nos alejemos de los cuidados y sigamos creyendo de que eso es una tarea femenina. Uh-huh. Vale, Pedro, y como nosotras nos dirigimos sobre todo a mujeres, a mí me interesa el enfoque de lo que podemos hacer las mujeres, que no quiere decir que los hombres obviamente tengan todo un trabajo que hacer, y tú eres el primero que está ahí mostrando ese trabajo, trabajando con los hombres, con las masculinidades, pero aquí como nuestro mayor público son mujeres, sí que a mí me interesa también personalmente, ¿no? ¿Cómo hago yo como mujer normal y corriente para los hombres que están en mi vida, que ya tienen mi edad, o sea, que no son niños pequeños, no los puedo educar de cero? ¿Cómo hago para al menos abrir la puerta, que se puedan implicar más, ¿no? Pues no sé, se habla mucho en España, ¿no? Las reuniones de padres se tendrían que llamar reuniones de madres en los colegios, porque son casi todas madres, ¿no? Y muchas cosas que siguen haciendo las madres. ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué pasos puede tomar una mujer? No sé si nos puedes ayudar con eso, ¿no? De darnos unas pistas de a lo mejor cosas que no vemos nosotras, ¿no? De cómo lo podemos facilitar. Respecto a la corresponsabilidad, yo creo que algo que vale la pena intentar es comenzar a compartir dentro del hogar tiempos de descanso, porque se ve que la reorganización de las tareas domésticas, cuando constantemente se pide de que los hombres participemos, eh, eso dura una semana, ¿no? Los carteles de tú te haces cargo de la cocina, yo me hago cargo de fregar los platos, dura una semana, 2 semanas, y después de que te come la rutina, todo vuelve a ser igual, y aparecen otra vez las mismas de siempre haciéndose cargo de las cosas domésticas. Pero en cambio, cuando compartimos tiempos de descanso, eso quiere decir que si yo estoy viendo la tele, yo también voy a dedicar ese tiempo para mi ocio personal. Y eso, de cierta manera, puede promover espacios de mayor justicia dentro del espacio privado. Entonces, por eso creo que más que armar grandes planes de cómo nos repartimos las tareas de la casa, me parece que compartir de manera justa los tiempos de descanso va promoviendo y haciendo que poco a poco, cuando no hay alguien que se hace cargo constantemente de lo doméstico, naturalmente aparece como, bueno, todo este tiempo que tú has estado descansando, también me lo he tomado yo para descansar, para que veas cómo sí que se sobrecarga esto en este espacio, ¿no? Me parece que eso es una muy buena reflexión para poder empezar a conversar. Y por otra parte, creo que algo muy interesante, porque yo creo, me parece que en mi lugar de privilegio como hombre no me corresponde decirle a la mujer lo que tienen que hacer, pero sí me gusta mucho compartir a mí
una reflexión que he compartido con otras amigas mías feministas que son madres, muchas de ellas, y ellas me han enseñado mucho diciéndome que se han dado cuenta que en la medida de que ellas han cedido espacio, por ejemplo, en la crianza, para que sus parejas cometan errores, pongan mal un pañal, no sepan cómo contener la angustia del bebé cuando llora, y equivocarse, cuando eso ha dado pie para que empiecen a hacer bien las cosas, y no de entrada asumir que todos los, comillas, hombres son unos inútiles, no sirven para nada, hacen todo mal y no les interesa esto, porque cuando también ocurre un diálogo, ¿no? Y hay una mayor participación e implicación, hay un gran aprendizaje. Y hay también la posibilidad de que ese hombre, en este caso un padre, se vincule mucho más emocionalmente con su hijo o hija. Pero ese espacio también tiene que estar dado porque una mujer, por ejemplo, con un lactante, sepa que tiene un tiempo para estar ahí muy, muy vinculada, muy pegadita a ese lactante o a ese lactante, pero también es importante que aparezca la figura cuidadora de ese papá, de ese tío, de ese hermano, del hombre que sea en realidad, ¿no? Como pensándolo ya ni siquiera en una pareja solamente heterosexual, pensando en la figura masculina que va también cuidar y va a proveer de cuidados a ese bebé. Entonces, eso que me han compartido mis amigas para mí ha sido muy iluminador, porque creo que efectivamente ese espacio, o compartir ese espacio de cuidado, también implica en algún punto el ejercicio de renuncia, pero también, como digo, de negociación y de aceptación, de que así como yo también previamente me he equivocado, ¿no? Y nadie nace en la vida sabiendo cómo amamantar, cómo cuidar, cómo cambiar un pañal, necesariamente para que los que no sabemos cómo hacerlo, lleguemos a ser buenos en eso, tenemos que partir primero por un entrenamiento, y eso requiere de tiempo. Entonces creo que esas conversaciones pueden ser muy, muy poderosas. Uh-huh. Claro, Pedro, aquí yo estoy con mi mente de mujer en plan de sí, claro, muy fácil, ¿no? Porque cuando decías, claro, compartir el tiempo de descanso, digo, qué bonito. Y entonces me oigo ahí la voz, ¿no? Claro, ¿y quién va a limpiar? ¿Y quién se va a ocupar de los niños? Y la casa va a estar un desastre, tal. Entonces, claro, es que eso requiere una disciplina de la mujer también, de decir, bueno, sí, va a haber una fase a lo mejor de caos. O cuando el hombre empieza a hacer cosas que tú las estabas haciendo hasta entonces, ¿no? De que va a haber también una fase de caos, de decir, bueno, es que lo hace de otra forma. Entonces, esto no es tan fácil como parece, ¿eh? Que las mujeres, claro, ocupamos todo el espacio de cuidado y se trata de retirarnos de ese espacio, de dejarlo abierto, que a lo mejor el hombre no entra enseguida en ese espacio, de tolerar ese caos, esa crisis a lo mejor que pueda haber y esperar, ¿no? Un poco a que el hombre entre en ese espacio, pero esto no es para nada fácil. Yo no sé tú la experiencia que tienes con No esto, es ¿no? para, no, porque no es fácil, estamos hablando de eso ahora Ajá. y nos quedan bastantes décadas más de seguir hablando de esto. Y yo vuelvo a lo que dije inicialmente, esto también es un tema político, porque en países como los nuestros, en que las personas trabajan jornadas de trabajo de 40 horas y a veces más, en que las condiciones del trabajo también cada vez son más precarizadas, claro, suena muy sencillo decir, oye, bueno, ustedes a la hora que lleguen de su casa, conversen y descansen y vean tele. Claro, pero cuando llegas a tu casa a las 10 de la noche y hay que preparar la comida y que te terminas acostando a las 12 y a las 12 además tienes que tener un tiempo de pareja, porque además también todo el mundo tiene esa expectativa de cuidar la relación, porque si la relación no funciona, todo se va al carajo. O sea, hay una serie de exigencias del mundo contemporáneo que recaen a nivel individual. Y me parece a mí por eso que es importante no perder de vista de que esta es una labor, por supuesto, que tiene que ser llevada a cabo con iniciativas personales, pero también acá hay un deber del Estado, de las organizaciones, de las empresas, por promover políticas de corresponsabilidad para que también los hombres, por ejemplo, tengan un día en el cual puedan, como decías tú, ir a la reunión de padres y apoderados, y que no solamente haya mujeres, que tengan el permiso para poder llevar a su hijo o a su hija al dentista y no haya nadie en la oficina que le diga, oye, tú no tienes mujer, y tú no tienes esposa, y tú no tienes empleada, porque esos comentarios no me los estoy inventando yo, los escucho cotidianamente en las empresas. Entonces, en el fondo, eso
Y ahí se ve, no sirven las buenas voluntades y las acciones individuales, porque este es un tema político, tiene que haber una política en nuestros estados, promovida por nuestros gobiernos, una política pública respecto a la ética y respecto a los cuidados, cómo se reparten los cuidados en la sociedad. Entonces, por eso me interesa también no asumir que esto es una tarea solamente individual, porque muchas veces se les sobrecarga y se les sobreexige efectivamente a las mujeres que sean ellas las que hablen el tema, las que ellas tengan que plantear este asunto, las que ellas tengan que hablar con sus parejas para que participen. Me parece que eso es injusto, hay que comprender de que esto requiere de esfuerzos individuales, pero los esfuerzos individuales no van a ser suficientes si no hay una implicación política de una reestructuración completa de cómo funciona la sociedad. Y eso, por supuesto, también tiene que ver con el orden económico que hoy existe, que es que lamentablemente el sistema neoliberal precariza las condiciones de los seres humanos, y eso es algo global. Sí, bueno, estás tocando muchísimos temas, Pedro, que ahora no nos da tiempo de profundizar, ¿no? Pero es verdad que son los dos niveles, ¿no? Es a nivel individual y es a nivel como colectivo y político también ver. Y en este sentido, Pedro, ¿cuál ha sido tu recorrido, ¿no? Porque yo entrevisto a mucha gente y siempre digo lo mismo. Yo estoy segura que ninguno de nosotros nacimos ya sabiendo todas estas cosas, ¿no? Tiene que haber habido un recorrido, como un despertar, de decirte yo como hombre, ¿qué estoy haciendo, no? No sé si te apetece contarnos un poco de ese darte cuenta, ¿no? De lo que realmente es importante en la vida y estos cambios que estás tú haciendo como hombre también. Bueno, yo creo que también me tocó nacer en una familia bien particular. Yo soy de una familia bicultural, mi mamá es extranjera, mi padre es chileno, y yo vengo de una familia en la que el hecho de tener, compartir con mucha diversidad y con mucha mezcla, también fue formando una identidad que me hizo también preocuparme y tener sensibilidad con las diferencias, con la intolerancia, con el racismo, con todas esas cosas. Y también me pasó que, bueno, en mi familia, mi papá se murió cuando nosotros éramos muy niños, mi mamá estuvo sola con 3 hijos en un país además extranjero, o sea, mega triple desafío. Entonces, eso me hizo darme cuenta muy rápidamente que, o sea, ya criar sola o solo es muy difícil, pero criar 3 hijos y además en un país súper machista, teniendo que ser mujer y ocupar un espacio de poder, teniendo tantos desafíos en contra, obviamente que lo hizo mucho más difícil. Entonces, mi mamá, desde mi mamá hasta mis amigas, primas, muchas de las mujeres con las que yo me he relacionado toda mi vida, han sufrido la violencia patriarcal en distintas magnitudes y distintas maneras. Unas episodios de violencia sexual, otras violencia física, otras violencia económica, otras más jóvenes ahora violencia digital. O sea, la mayoría de las mujeres con las que yo me he relacionado han sufrido, y yo mismo de forma indirecta, porque mi mamá tuvo muchas dificultades para poder saber cómo criarnos. Y entonces el hecho de criarme en un hogar donde ser mujer era también indirectamente verme perjudicado por las desigualdades de género, por supuesto que a mí y a mis hermanos nos hizo ser hombres mucho más sensibles respecto a las dificultades que tienen las mujeres y todas las injusticias de género. Entonces creo que eso, a la medida que yo empecé a crecer y luego que me titulé de psicólogo y trabajé con los derechos humanos, trabajé con población inmigrante, y ya hace varios años que trabajo en temas de género, sexualidad, me ha hecho darme cuenta de que evidentemente trabajar con la injusticia y con las personas que viven esas injusticias es algo que a mí me mueve y me apasiona, porque creo que es una manera también de poder reivindicar de alguna manera mi propia historia, las propias injusticias que me ha tocado vivir a mí y la gente que yo quiero. Eso yo creo que es una de las cosas que por supuesto más me ha movilizado, y creo que eso también me hizo trabajar en lo que a lo que hoy me dedico. Es muy inspirador poderte escuchar, ¿no? Y saber no solo el cambio de sentir, como lo ves, ¿no? Ves esa injusticia y desde el ser hombre intentas que haya una transformación ahí, ¿no? En la masculinidad, en lo que significa. Y Pedro, ¿tú qué mensaje tienes para las mujeres que nos están escuchando? Así como si les pudieras dejar solo un mensaje tuyo, algo
no sé, que las inspire, que las ayude a lo mejor en ese proceso, ¿no? De ellas también empezar a cambiar, para que el hombre también pueda tener la oportunidad de cambiar, ¿no? No sabemos lo que va a pasar con ellos, pero al menos si nosotras cambiamos sí que puede haber ahí abrir una puerta, diríamos, ¿no? En el hombre. ¿Qué mensaje tienes para nosotras? Que se cuiden, Ajá. que se cuiden mucho y que se quieran mucho, pero no desde estos discursos vacíos hoy como de la autoayuda y de quiérete y sonríe, que a veces siento que se vuelve más una exigencia que un discurso como movilizador, ¿no? Digo, que se cuiden, entendiendo que el cuidado, cuando se construye desde un lugar trascendente, creo que eso es mucho más inspirador. Y veo que mi trabajo con los hombres que tienen parejas que se cuidan y que definitivamente no se hacen cargo de los dramas, problemas, traumas de sus parejas hombres, eso a ellos también los obliga a tener que empezar a hacerse cargo. Entonces, cuando yo tomo una responsabilidad conmigo misma, conmigo mismo, naturalmente en mi entorno, sin tener que yo estar pregonando las cosas que hago, simplemente lo enseño a través de mi ejemplo, eso moviliza de una manera mucho más potente. Y creo que hoy hay muchas mujeres que están queriendo que sus hombres cambien, mejoren, se deconstruyan, pero también lo hacen desde un lugar, creo, teniendo el deseo y la intención, lo mejor para que esos hombres crezcan, pero hay algunos de estos aprendizajes que son demasiado individuales, y creo que las mujeres de demasiado tiempo quieren empujar la carreta y terminan desgastadas, cansadas, frustradas, terminan odiando a los hombres, y con justa razón, y las entiendo, pero creo que ahí lo mejor es decir como, hasta acá llega lo mío, de aquí para allá es lo tuyo, y yo me voy a cuidar. Y como yo me cuido y me quiero y me preocupo de mí, espero lo mismo de ti. Entonces creo que yo lo único que les podría llegar a decir con todo lo miel del mundo es que se cuiden y que entiendan que no tienen que andar rehabilitando a ningún hombre, que los hombres, el que quiere cambia, el que no se quedará estancado, pero eso es una labor demasiado personal de que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra propia miseria, sombra, dolor, y ahí está el trabajo. Sí. Me gusta mucho lo que dices, Pedro, me parece muy sabio y también trae algo que está siendo un tema de esta cumbre, ¿no? Que es muy loco también, que es que por un lado las mujeres somos las que cuidamos, en teoría, ¿no? Las que estamos en ese ámbito, y al mismo tiempo es muy irracional porque no nos sabemos cuidar. Y eso genera un desequilibrio, ¿no? Porque estamos cuidando desde la escasez, desde el yo no estoy bien conmigo y lo poquito que tengo lo voy a dar, ¿no? Se lo doy a mi trabajo, se lo doy a mis vecinos, a mis padres. Y es como, claro, desde ahí no inspira ese cuidado, porque es un cuidado, es un dar, pero en realidad lo que estamos haciendo es, yo necesito recibir de este dar, porque si no, no tengo yo bastante. Bueno, es un tema muy grande, ¿no? Pero ahora que lo has dicho, digo, claro, qué ilógico, ¿no? Somos las reinas del Coincido. cuidado y no nos sabemos cuidar. ¿Cómo se come Sí, eso, no? sí, los seres humanos somos un mar de contradicciones, Sí, pero sí, ahí una vamos, contradicción muy aprendiendo. grande. Bueno, Pedro, ya se nos acaba el tiempo y antes de acabar, que yo siempre les pregunto a los ponentes, ¿no? Si solo pudieras dejar una frase que nuestros oyentes se pudieran acordar, ¿qué frase sería? Uy, qué difícil una sola frase, porque las personas que somos buenas para hablar tenemos muchas frases que compartir. Pero hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que ocupamos bastante en los espacios de reeducación masculina de ilusión viril, que es que cada hombre es una revolución interior pendiente. Y a mí me gusta mucho esa frase porque creo que estamos en épocas en que todos los géneros estamos revolucionándonos constantemente, pero desde nuestro interior y pudiendo poner al servicio eso a lo colectivo. Y a mí me encanta esa frase porque creo que estamos en épocas de eso, de revolución interna, que se está manifestando también una revolución política, social, cultural, muy poderosa. Sí. ¿Cómo es la frase? Porque se ha cortado un poquito, no se ha oído bien al final. Cada hombre es Es una revolución interior pendiente. perni, perme- Pendiente.
Pendiente, sí, pendiente, vale, o sea, sí. que está en proceso, ¿no? Que no, Está en proceso, sí, cada hombre es una revolución interior pendiente. Ujú, sí. sí. Bueno, se podía decir de cada mujer también en realidad, pero está bien, así, ¿no? De traer esa compasión también, ¿no? Con nosotras y con los hombres, que lo estamos haciendo todos lo mejor que podemos desde lo que hemos aprendido, las herramientas que cada uno tenemos, el condicionamiento social que tenemos y bueno, todo con lo que nos movemos, ¿no? Esa mochila tan grande que tenemos hombres y mujeres. Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras hoy y bueno, por el trabajo que haces, que sé que no es fácil moverse en ese ámbito, ¿no? De masculino, femenino. Bueno, hay que estar ahí como pionero manteniendo eso. Muchas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí. Gracias a ti, muchas felicidades por este espacio y gracias por la invitación también. Y a todas vosotras, gracias por haber escuchado y a vosotros también. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.